Primeramente, dándole la bienvenida, buenas noches de aquí de la Ciudad de México. Hoy nos toca En Busca de lo Sagrado número 21, el judaísmo parte 8, el libro llamado Números. Como otras veces, damos un preámbulo, ¿no? Esta es la parte histórica de qué son el libro de los números, cómo se pronuncia en griego, en hebreo. Es Bemidbar, que es en el desierto. Bemidbar, en el desierto. Este libro de los números, al igual que el anterior Levítico, son bastante complicados porque la metáfora está muy difícil de dilucidar. Pero fíjense que en este caso de los números, yo voy a tratar de darles un preliminar y ojalá ayude. De los 5 libros de Moisés, el Génesis, pues ya es generar la gran obra, generar todas las características necesarias para lograr un estado de iluminación y de inmortalidad, sobre todo porque el Pentateuco, o sea, la Torá, los 5 libros de Moisés, se llama la Torá, porque Tanaj es Biblia, Biblia en hebreo, pero la Torá son los 5 libros de Moisés. Créanme que es un proceso fisiológico, alquímico, obviamente embebido en una historia para mí inexistente, porque los historiadores no aceptan muchas cosas que dicen estos libros. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de buscarle esa interpretación, vamos a decir así, usable o satisfactoria que nos permita a nosotros hacerle un buen uso a ello, ¿no? Entonces el Génesis es generar estas condiciones para lograr la gran obra, o sea, la inmortalidad por lo pronto, ¿no? Y después viene Éxodo, o sea, tenemos que exudar, tenemos que sacar todo aquello que perturbe nuestra evolución progresiva de la iluminación y la inmortalidad. Ese es el Éxodo, ¿sí? Levítico, que ya lo vimos en la vez anterior, es que ya podamos levitar, que ya podamos elevar lo que está dentro de nosotros, en nuestro templo interno, que podamos elevarlo, ¿sí? Y este libro, Números, es o los niveles de estos aspectos de elevación en nuestro progreso, evidentemente iniciático, ya sea iluminativo o también ya sea fisiológico, o sea, el químico, que es la gran obra fisiológica. Entonces está lleno de números, una cosa increíble. Es más, hasta llega un momento en que uno se perturba, tantos números. Números de las tribus, números de comer, números de matar o sacrificar becerros, carneros, etcétera. Pesos, también pesos, el efa y otro tipo de medidas de aquellos momentos. Diferentes números, créanme, es muy complicado. Pero fíjense lo importante. En el momento que nosotros ya podemos evitar este componente, esta configuración celestial que todos tenemos, ¿a dónde tenemos que ir? Al Padre Celestial. ¿Y dónde está el Padre Celestial? Según la Kabbalah, está en Jomaj, está en el zodiaco, está en el paraíso. Ahí está el Padre Celestial. Y entonces, si consideramos este ensayo de esta manera, obviamente que aquí va a hablar de las 12 tribus de Israel, prácticamente en todo el libro. Así, en todo el libro habla de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros ya en este libro que se llama Números, nos van a poner a las puertas, fíjense qué interesante, a las puertas del paraíso, pero aquí le llaman enfrente de Jericó en el Jordán, ¿sí? Hasta ahí va a llegar este libro al final, o sea, es viajar, caminar, sacrificarse, muchas cosas hay que hacer en este interín, nada más para llegar a ese lugar. O sea, prácticamente a las puertas del paraíso. Pero permítanme, por favor, irlo desglosando poco a poco y van a ver que es increíble esto que está sucediendo. Pero aquí lo importante simplemente es decir que este libro pues es el cuarto libro de la Torá de Moisés y pues tiene su propio contenido. Los exégetas lo mencionan en 3 partes desde el punto de vista regional. La primera parte, como dice aquí, el Sinaí. La segunda parte, que es otra región que se llama Cades Barnea, y la última en los llanos de Moab. Aunque al terminar esta videoconferencia, pues vamos a hablar de Moab, pero les voy a adelantar algo importante. ¿Quién fue Moab? Moab es el hijo incestuoso de Lot con su hija. Ese es Moab. Dice, hay que ir amarrando, hay que ver todo esto de otra manera, siempre metafórica y positiva, porque aquí estos procesos son verdaderamente útiles para lograr la gran obra.
porque es un proceso, tremendo. Ya vimos en el Éxodo, en el Levítico también, de que hay que, sobre todo en el Éxodo, que hay que pintar el ara de sangre. Bueno, no es pintar, ¿cómo se llama? Poner la sangre en el dintel de la puerta, ¿verdad? Y también en el área de sacrificios, inclusive en las paredes del área del sacrificio hay que poner sangre, ¿verdad? Que aquí también la vamos a tocar un poquito y al final, ¿no? Antes de empezar bíblicamente todo este, vamos a llamarle, todo este desglose, decimos que este libro de Números, que es el cuarto libro, tiene 36 capítulos divididos en 10 secciones. ¿Qué es un 36? Y si nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, todos ellos lo vamos a ir sumando, más 34, más 35, más 36, el total es 666. Hemos dicho demasiadas veces que no es una coincidencia. Esto está pensado por gente iluminada y por lo tanto esto es perfecto. Todo esto es increíble cómo está perfecto, pero sí tenemos que reconocer que muchas de las cosas metafóricamente son casi imposibles de descifrar. Pero bueno, ensayando y estudiando sí se puede llegar a conclusiones positivas, sobre todo factibles, que se pueden realizar. Eso es lo importante, hermanos, ¿sí? Aunque la verdad es de que el Antiguo Testamento es muy complicado si no sabemos, cuando menos, principios de hebreo. No tenemos que hablar hebreo. Ojalá que sí, ¿verdad? Digo, pero no es condición. Pero sí tenemos que saber mucha Kabbalah y mucha gematria. Eso sí, porque está lleno de gematria y de Kabbalah, Noctaricón, en fin. Vamos a llamarle secretos de la escritura hebrea o estilos, modelos. Y si no conocemos todo eso, pues la verdad que se va a complicar mucho. O sea que esto está hecho por iluminados. Entonces sí se requiere cierto nivel de preparación para poder entender bien todo su contenido, ¿no? Toda su esencia, ¿no? La suma de todos estos números que vemos aquí son los 10 capítulos. Esos 10 capítulos suman 3,741, que es igual a 15 y que es igual a 6, ¿sí? De nuevo, este 6 tiene mucho que ver con el 666. Todas estas palabras son traducciones literarias, o sea, de diccionario de estas. Por ejemplo, aquí, Bamidbar es en el desierto, Nasó, contarás, Bejalotejá es cuando encendieres, y así sucesivamente. Bueno, todo esto, si lo leemos textualmente, prácticamente no dice mucho, ¿no? Pero si le generamos un acomodo, sobre todo artículos y verbos, para darle un sentido más real, se traduce así. Más bien se interpreta, no traducir, se interpreta así. En el desierto, o sea, entre paréntesis, esto es mío, el camino de los 4 árboles de 10 subirá cada uno, que en total son 40. Porque estamos a hablar del 40, muy importante, números. Bueno, en el desierto contarás el encendido de cada uno de ellos y enviarán para ti a Cora para que las leyes de Balac y Pinjas se expresen a las 12 tribus y viajarás. No hay mucho que decir aquí, obviamente, ¿no? Digo, o aparentemente, salvo tengamos un ensayo exhaustivo de cómo acomodar todo esto, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes de Balac? Son las de Balaam, Balac, las asirias, las babilónicas, ¿verdad? Pero Balac, dentro del Antiguo Testamento, construye un montículo, construye una especie de sigurat, o sea, una especie de templo al aire libre, pero tiene 7 altares para ofrendar. Estos 7 altares nos llevan a los 7 cuerpos, tanto físicos, que le llamamos así, a las glándulas endocrinas, metafísicos, que le llamamos así, a los chakras, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar mucho a entender por qué Pinjas, que está aquí Pinjas, hijo de Eleazar, y a su vez hijo de Aarón, que hizo el censo de los israelitas o de los iniciados. De esto va a versar el libro, porque el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, es el que hace todos estos conteos, ¿verdad?, a las 12 tribus de Israel. Los números que nosotros diferenciemos en esto tienen mucho que ver, obviamente, zodiacalmente, lo que necesitamos cada uno de los signos zodiacales. Entiéndase que las 12 tribus de Israel son los 12 signos del zodiaco, que aquí se los pongo, ¿sí?
Aquí lo importante es que vean ustedes, por ejemplo, Gad, que es Aries, Efraín, que es Tauro, pero Efraín no es hijo de Isaac, perdón, de Jacob, o sea, Israel. Tampoco Manasés, es que ellos dos son hijos de José. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que nos falta la tribu de Leví, que no se encuentra aquí, pero ahorita vamos a ver por qué no está Leví y por qué no está José. Fíjense, todos sabemos que José y Leví son hijos de Jacob y no están aquí. Bueno, tiene su razón, ¿no? Pero todo está basado en el zodiaco, porque las 12 tribus de Israel tienen que ver con el zodiaco. Y como nosotros ya estamos levitando, ya tenemos que estar contando números, o sea, me refiero niveles de conciencia o niveles de progresión metafísica, entonces sí necesitamos que esta numerología tenga una aceptación adecuada, ¿no? Vean cómo empieza números 1:1. Habló Jehová a Moisés. Es importante que Jehová y Moisés tienen toda esta comunicación exhaustiva, pero nada más ellos dos, ¿eh? Nadie escucha a Jehová más que Moisés. Así que los demás no pueden escucharlo. Bueno, porque Moisés es el iniciado, y al ser iniciado, evidentemente, pues de alguna manera es el que proporciona toda esta información. Vean cómo empieza. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, porque todo esto ahorita, la primera parte, es en el Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Bien, vean aquí la metáfora. Jesús a los 2 años es de alguna manera en la huida de José y María en el famoso asno, salen de Jerusalén y huyen a Egipto de 2 años. Estos 2 años es lo mismo que esto, es el mes segundo al segundo año de la salida de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 grados de iniciación. Estos 2 grados de iniciación, para hacerlo ahorita más afable, se refiere a la iluminación y está trabajando ya el estado de la inmortalidad, que es el segundo grado. Igual que Jesús. Jesús se va a Egipto a aprender estos 2 grados. Ya cuando regresa a los 30 años, esto lo vamos a ver en Músculo Sagrado cuando veamos el cristianismo, ¿no? Pero cito esto porque es muy común o familiar para nosotros el asunto del Cristo, ¿no? Entonces, cuando el Cristo regresa, Jesús el Cristo regresa a los 30 años, le quedan 3 años nada más de estancia aquí, es para enseñarnos cómo regresar al Padre. Pero él ya cursó los 2 grados en Egipto. Claro, él desaparece desde niño, ¿verdad? De los 12 años como que desaparece y regresa a los 30 años. 18 años fuera. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el cristianismo, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir que este mes segundo año, es de cuando salen de Egipto, es porque ya salen con la iniciación psicológica y fisiológica. O sea, ya tienen todo el proceso de la gran obra, ¿sí? Igualmente es una repetición en el números 1:13, de 20 años arriba, o sea, aquellos que ya tienen 10 más 10, o sea, 2 árboles, 2 mundos, el mundo de Asia y el mundo de Sirach, hacia arriba, todos aquellos que ya, vamos a hablar ahorita en plural, ¿sí? Todos aquellos que tengamos esta preparación en conciencia de estos 2 árboles, dice, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, Israel, ya dijimos, hermanos, que es un factor iniciático, o sea, no es la raza judía. Israel, recuerden que es Jacob, cuando lucha con el ángel de la noche, y le cambia el nombre de Jacob a Israel. ¿Por qué? Porque luchó con el ángel y ganó, por eso le cambió el nombre, ¿no? Pero es metáfora. A lo que quiere decir es que nosotros también tenemos que estar luchando con el ángel de la noche, es decir, con toda la estructura celestial de luz de las estrellas, incluyendo planetas nocturnos y también incluyendo evidentemente el zodiaco. Entonces, dice, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, o sea, tenemos que seguir luchando con todos estos vericuetos, todos estos obstáculos para regresar al Padre Creador. Y continuando, después de la coma, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, no sus habitantes. Bien, son detallitos pequeñitos que conviene tomar en cuenta, ¿no? Pero ahí les va. De las 12 tribus de Israel, aquí en este libro, empezamos con Rubén. Rubén tiene, pues estos números son míos para no leer todo, ¿no? 46,500. Aquí hay que tomar en cuenta, fíjense qué interesante, los últimos 3 números. O sea, lo que signifique los 3 últimos números.
no los primeros. Esto significa quintesencia, es el 5, la quintesencia, ¿no? En este caso, Simeón es 300, el 3, o sea, conocer, ahora sí, las 3 Pascuas, los 3 mundos de evolución. Aquí, Gad, ahorita vamos a ver por qué es Gad. Recuerden que Gad es Aries, ¿eh? Miren, déjenme ir de nuevo al árbol. Aquí tenemos a Gad, es Aries. Aries es el último signo zodiacal para lograr llegar al paraíso, ¿sí? Junto con Tauro, obviamente, ¿no? O sea, con Efraín. Pero Efraín no es hijo de Isaac, es hijo de José. También Manasés o Menasés es hijo de José. Pero aquí no vamos a ver, como dije hace rato, a Leví y a José, obviamente, ¿no? Pero tiene su mensaje de cómo entender esto. Pero los dos, hermanos, signos finales para llegar al paraíso es Aries y Tauro. Estos dos. Sobre eso, entonces, tenemos a Gad con 650, que lo vamos a sumar como un 11. O sea, ya nos igualamos a los dioses. Tal vez para algunos ustedes digan, no, está muy forzado, pero vamos a seguir y verán cómo no está forzado. O sea, es cuestión de encontrarle el por qué, cómo y cuándo, ¿no? Pero igualmente aquí en Judá tenemos el 600, que es 6, Tiferet, logo solar, y Zabulón, todo lo que termina en 400, porque son 3, tiene que ver con que ya tiene la estructura de los 4 mundos de Atzilut, de Briach, de Yesirach y de Asiach, ¿sí? O sea, ya tiene la estructura de la humanidad. Zodiacalmente hablando, ¿eh? Recuerden que cada signo, cada tribu tiene un signo zodiacal. Eso es importante, hermanos, porque ya dijimos, estamos en un estado levitativo. Ya levitamos, estamos elevándonos. ¿Hacia dónde? Hacia el zodiaco, obviamente. Entonces, cada signo zodiacal tiene, por alguna razón, un nivel de desarrollo suficiente y necesario para integrarnos al Padre Celestial. Entonces, lo mismo ya dijimos que era Isaacar, Zabulón y Benjamín son de 400. Aquí tenemos otra quintesencia Efraín. Va de nuevo. Vean ustedes la coincidencia tan grande de si Efraín tampoco es hijo de Jacob, porque es hijo de José. Aquí entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar con la quintesencia? Es que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Pues ellos dos van a resolver o a sustituir, si gustan, a José. Recuerden que José fue por el celo de los hermanos, lo agarran, lo meten a un pozo y lo dejan para que se muera ahí. Pero vienen unos mercaderes, lo sacan del pozo, lo llevan a Egipto y lo venden ahí como esclavo, y ahí está ya José el soñador, o sea, cuando ella empieza a interpretar los sueños del faraón, etcétera, pues llega un momento que es el sobrestante más importante que tiene el faraón José, y tuvo 2 hijos que son estos, ¿verdad? Efraín y Manasés. Ellos dos van a representar complementariamente los 7 cuerpos de la creación. Aser es la quintesencia y Neftalí 400, que va de nuevo, son los 4 mundos. Todos ellos, vean qué interesante, suman 603.550. 2 5, ¿qué son? 2 quintas esencias. Pueden que 20 años en adelante, 2 dieces, 2 mundos. Entonces, el primer mundo se requiere una quinta esencia. En el segundo mundo se requiere otra quinta esencia. El cero significa 10, ¿eh? O árboles, para el caso es lo mismo, ¿no? Pues aquí necesitamos 2 árboles, 2 quintesencias. Esta es toda la sumatoria para poder entender todo esto, las 12 tribus, de toda esta numerología que es la gematria, que también lógicamente suma 6, ¿no? A todos ellos suman 5.562, que es 15 y 6. Pero si ponemos aquí a Leví, hermanos, y ponemos a José, no logramos el 6. Y entonces dice uno, oye, ¿entonces qué hago? Bueno, hay que leer precisamente números, que fue lo que hicimos nosotros en mi libro. Yo quito a Leví, quito a José y pongo a estos. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que aquí hay un mensaje muy importante. ¿Por qué hacemos estas sustituciones? Recuerden que tengo que irme rápido, hermanos, no voy a leer lo rojo, pero esto se lo voy a enviar, obviamente, ¿no? Vean, en número 5.2 dice, manda a los hijos de Israel, eso le dice lógicamente Jehová a Moisés, ¿verdad? Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. Caramba, sí. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Aquí viene lo importante. La lepra en el Antiguo Testamento tiene 2 acepciones. Obviamente, la patológica, la enfermedad, pero la otra es que cambien de piel. Cambiar de piel, hermanos, es la gran obra, es la inmortalidad.
Por eso los inmortales, los alquimistas que cambian de nombre y cambian de piel, pero no pierden su esencia, esa es la lepra alquímica. De aquí lo estamos sacando, obviamente. Los alquimistas modernos del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI lo sacan lógicamente de la Tanaj, en este caso de la Torá. Entonces la lepra se va a interpretar como un cambio de piel, con la condición que leamos lo que sigue. Y a todos los que padecen flujo de semen, o sea, todos aquellos que sean fértiles, se requiere fertilidad para poder llegar a estos niveles. Y a todo contaminado con muerto. Ah, bueno, claro, contaminado con muerto, que es el programa catabólico que todos tenemos. Entonces, si nosotros tenemos estas circunstancias, podemos continuar con la gran obra, ¿sí? Vamos a continuar y van a ver que sí se puede ligar todo esto bien. Entonces, dice en 11:21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, lógicamente que estamos hablando del logo solar, o sea, hablando del Cristo solar, dice de a pie es que hay que caminar sobre el 6, es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, pesaré carne y comerán un mes entero. Ah, esta carne se refiere al mercurio y los filósofos, porque de alguna manera genera carne, ¿no? Y comerán un mes entero, ¿qué significa? Que ese mercurio le va a servir todo el mes. O sea, le va a funcionar, servir, como se quiere interpretar. Pero vean las condiciones. Aquí enseguida, en el 13:23. También vimos ahí gigantes. Vean. ¿Qué son los gigantes? Los nefilim, ¿se acuerdan? Capítulo 6 del Génesis. Los nefilim. Hijos de Anak, raza de los gigantes. O sea, gente que ya tenía esos grandes niveles de evolución. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, uno cuando empieza la gran obra contra un inmortal, pues parecemos langostas, hablando metafóricamente, por el tamaño de la evolución. Bien. En el 14:34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, o sea que tenemos que bregar 40 años, 40 días. Este 40 en la Biblia está en los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? Está, no le digo que plagado, ¿verdad? Pero se cita muchas veces, pero se refiere a los 4 mundos. Entonces nosotros tenemos ya de alguna manera configurados fisiológicamente 3 mundos, que es el de Briah, Yesirach y Asiach, pero el de Asilut mentalmente tenemos acceso a él. Entonces, los 4 mundos son los 40 días o 40 años, no importa, es 40. Los 400 que hablamos hace rato, es lo mismo, ¿no? Bien. Entonces, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. O sea, nosotros vamos a llevar todo este código terrenal, así de generación en generación, cuando cumplamos los 4 mundos, o los 40 años. Dice, 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Es que la muerte vulgar, si nosotros no logramos realmente entrar en estos estados de la evolución superlativa, que es la iluminación y la inmortalidad, pues vamos a morir. Pero lo que quiere decir en todos estos 3 elementos rojos, o sea, en el 21, 33, 84, conste que yo lo estoy quitando porque es larguísimo el libro, ¿eh? Entonces estoy dejando nomás lo que yo considero más importante y en rojo lo que vamos a practicar en la videoconferencia, a pesar que lo voy a enviar todo, lo que está en negro y lo que está en rojo. Bien, aquí lo que importa, hermanos, es, aquí dice claramente que para lograr el 6 necesitamos del mercurio y los filósofos y al mismo tiempo necesitamos tener contacto con los gigantes, o sea, con nuestro programa Nefelim, Nefesh Him o Nefesh Hayah, que es el alma vital. Entonces, cuando nosotros tengamos comunicación con este programa celestial, entonces ya podemos terminar los 40 años o los 40, etcétera, y entramos a un verdadero estado de iniciación. Esto es lo hermoso de todo esto. Continuando en el 17:8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, porque recuerden que los levitas son los sacerdotes, ¿sí? Dice, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Recuerden que la vara de Aarón era una almendra. Para muchos era una vara, vamos a llamarla convencionalmente así, de almendro, ¿no? Pero reverdeció y además generó almendras. ¿Qué les parece? Esto es metafórico, por Dios. O sea, porque una persona con un grado científico, pero no
no anagógico, pues dice imposible. Claro que es imposible. Una vara no puede hacer eso. Pero si la vara tiene que ver con el atanor, tiene que ver con esta parte del cuerpo humano que puede tener estos estados superlativos de evolución, lógicamente alquímica, entonces sí va a reverdecer y sí va a producir almendras, que es la piedra de los filósofos, obviamente. Pero imagínense ligar esto, qué complicado, ¿eh? Bien, continuando. 19:4. Vean, recuerden que Eleazar es hijo de Aarón, ¿eh? Y es un levita, es un sacerdote, ¿no? Dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, no dice cuál sangre, ¿eh? Pero vamos, aquellas personas que tienen un avance en los procesos alquímicos saben perfectamente bien. Dice, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, donde hay que reunir las materias primas, con la sangre de ella 7 veces. ¿Quién va a entender esto, hermanos, si no tiene esos créditos que alimenten el razonamiento, esos créditos alquímicos para poder interpretar esto? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es muy difícil, ¿no? Y además se puede prestar también a enseñanzas equivocadas, ¿no? Pero 7 veces significa que cada cuerpo de nosotros tiene que tener un estado de evolución, pero alquímico, o sea, con la sangre, ¿no? La sangre es muy importante, ya lo dijimos. ¿Cómo vamos a salvar al primogénito? Vamos regresándonos al Éxodo, ¿no? Cuando salen de Egipto. ¿Quiénes se salvaron? Los primogénitos de los hebreos, ¿sí? Perdón, voy a corregir, de los israelitas. O sea, para poder corregir a ellos hay que calafatear prácticamente con sangre los dinteles y las gambas de las puertas donde había un primogénito. Bueno, es una metáfora importante. Ese arco, ese arco del triunfo tiene que ver con la gran obra alquímica, evidentemente, ¿no? Y lógicamente con el atanor. Eso además llévenselo al subconsciente para, pues de alguna manera, tal vez en otro momento, darle más fuerza. Continuando en Números 21. Llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin. En el mes primero y acampó el pueblo de Cadés, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Advierto que aquí muere María, hermana de Moisés, por supuesto, y muere Aarón, hermano de Moisés. Bueno, pero no es una muerte que dice, ¿qué pasó? No, esta muerte hay que interpretarlo como que María ya cumplió su proceso. Por eso cambian del Sinaí, se van a Cadés, como lo dijimos al principio, que es la segunda etapa regional. Entonces María cumplió, hagan de cuenta que María es el mundo de Asia, ya cumplió. Entonces ya no la necesitamos, en el buen sentido, no estamos hablando procesalmente. Entonces sale María y entra Aarón, ¿sí? Vean lo que sigue. 28. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. La peña es la piedra de los filósofos, se los adelanto, ¿sí? Dice, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias, ¿sí? Por eso, qué importancia, mucha tiene de importancia, pero tenemos que aprender, evidentemente, algo de esto, alquímicamente hablando, porque el agua, la peña o la piedra, que es lo mismo, peña y agua, debe de destilar agua. Pero esta destilación es agua con sangre, obviamente, ¿no? Pero aquí no lo dice, esto ya es un agregado mío, ¿no? Pero yo por ayudar, pero si no destila agua la piedra, el proceso no está funcionando. Así de fácil, ¿eh? O sea, si la piedra no destila agua, no genera una humedad X, ¿ya? Entonces no está funcionando el proceso, vamos a decir, ¿no? Entonces, continuando, en el 29, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, es lo que le llamamos biorretroalimentación, ¿sí? Entonces, esta biorretroalimentación es lo que va a permitir que el operador, obviamente, el operador trascienda estos estados superlativos del proceso, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso es prácticamente lo que viene a decir hasta ahorita. Pero ve lo que dice el 20:25 y el 20:26. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor
Este monte de Or, evidentemente, así de fácil se lo voy a adelantar, es el Atarot. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Entonces aquí viene lo que se llama la transfiguración de Aarón a Eleazar, o sea, a su hijo, obviamente, ¿no? Esta transformación es el cambio a través de la inmortalidad, es el cambio de una personalidad a otra. Recuerden que todos los inmortales, San Germain, Pico de Mirándola, Cagliostro, en fin, todos ellos cambiaban de nombre. ¿Por qué? Porque cambiaban de piel, eran los leprosos, mis hermanos leprosos también, ¿no? Porque cambiaban de piel, pero también de nombre. Y esto tiene que ver con ello. Fíjate, esto tiene posiblemente 3000 años, probablemente. Es difícil. No conocemos bien la edad o la época de que se está escrito. Si se haya escrito este libro, sí lo tenemos, pero como tiene tradición oral, pues nos perdemos en el tiempo, ¿verdad? Bien. Continuando en el versículo 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió ahí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Entonces aquí quiere decir que este hijo Eleazar viene de Elías y Zar. ¿Qué es Zar? El zar, como los rusos, ¿no? El zar de Rusia es el monarca superior y Elías es el sol, entonces es el monarca solar, Eleazar. Descendieron del monte, o sea, entiendes aquí, hermanos, que Moisés es el instructor, es como la conciencia trascendental, y Eleazar ahora sí es el actor operativo de la gran obra, ¿sí? Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. De aquí nacen los famosos, que actualmente todavía se practican 30 días de duelo. Actualmente cuando muere un judío, le dan 30 días de duelo, los familiares principalmente. En el número 8 dice, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Hay que buscar la metáfora, hermanos, ¿eh? Entonces, una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto tiene que ver con la canora, obviamente. La serpiente ardiente es una serpiente de fuego, obviamente tiene que ver con la inmortalidad, porque hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces el agua es la parte de la iluminación y el espíritu la parte de la inmortalidad, que es la serpiente ardiente. Y el asta, obviamente, que es el etanol. Entonces ahí quien realmente le funcione o le muerda que funcione este proceso y miramos en ella, vamos a vivir. ¿Y vivir a qué significa? Inmortalidad, en este caso. No nada más que va a vivir, no. Estamos buscando una inmortalidad. Y eso es lo que quiere decir aquí. En el número 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Qué es bronce? Es Afrodita con Zeus, o sea, con Gesed. O sea, es Nesá con Gesed es el bronce, porque Gesed es estaño y Afrodita es cobre. Juntamos sus dos, nos da un bronce. Aquí hay una metáfora, aquí tiene que ver el amor, pero con Zeus, o sea, el amor divino. Entonces, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, que es el atanor, evidentemente, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, si alguien entiende esto y funciona, o sea, logra su tabernáculo de reunión y trabaja todo esto, va a vivir para siempre. O sea, va a lograr la inmortalidad. Para mí es algo, lo que viene es algo increíble. En el 22:1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Dónde está la tierra prometida, hermanos? Cruzando el Jordán, después de Jericó, está la tierra prometida. ¿Y quién es Moab? El hijo incestuoso de Lot con su hija. Permítame, por favor, enseñarles el siguiente mapa. Aquí lo vemos. Vamos en el izquierdo primero, ¿sí? Aquí tenemos Galilea, este es el Jordán, todo este que está aquí con mi cursor, llegamos a Jericó y llegamos al Mar Muerto que está al lado de Jerusalén. Cuando decimos cruzar el Jordán, hermanos, muchos creen que es pasar de derecha a izquierda, porque izquierda no, porque acá está Babilonia, etcétera, pero otros dicen que acá está Egipto y que hay que cruzar de izquierda a derecha. No, hermanos, hay que cruzarlo todo desde Galilea hasta el Mar Muerto, porque la tierra prometida, ahí les va. Esto nunca lo han oído, acá estoy seguro. La tierra prometida es el Mar Muerto. ¿Y qué nos está diciendo?
Tiene que ver el mar muerto con el paraíso. Ah, bueno, es que hay que matar el catabolismo metafóricamente hablando. Acuerden que aquel que tiene connotación de muerto, ¿no? Entonces tenemos que cruzar el Jordán, pero de principio a fin. Eso es cruzarlo. Esa es la parte metafórica que hay que reentender, ¿no? Eso sí, en Jericó tenemos que con 7 trompetas, que son los 7 cuerpos que hace rato acabamos de mencionar, y lógicamente aquí está Betlehem, a un ladito de Jerusalén, a 9 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en Betlehem, que es la casa del pan, y Jericó, las 7 puertas, hay que llegar al Mar Muerto. Aquí en el Mar Muerto, ustedes se acuerdan que estaban los esenios, sí se acuerdan, ¿verdad? Que los esenios habitaban alrededor del Mar Muerto, cerquita de Betabará, que es aquí, ¿no? Pues esta metáfora es muy importante, ¿eh? Digo, fíjense que regionalmente tiene una coincidencia soberbial, ¿no? Pero bueno, ahí va. ¿Pero dónde está el reino de Moab? Ahora vamos aquí al lado derecho. Vean dónde está el reino de Moab, hijo de Lot y su hija, ¿sí? O sea, esto estamos hablando de un incesto y ya acudimos a este concepto incestuoso, donde a quién se le ocurre, bueno, a Nehemías y a Esdras, que compilan la Tana. Oye, yo que ellos hubiera sacado el incesto de Lot, porque suena feo, suena mal. Pues no, lo dejaron. ¿Pero por qué lo dejaron? Ahí está la clave. ¿Por qué lo dejaron? Porque ahí hay un secreto, hermanos. En este incesto tiene que ver con la autocreación. Mejor dicho, perdón, autogeneración, mejor. La autogeneración. Ahí está la clave, en la autogeneración. Entonces, aquí vemos que el reino de Moab, aquí está. Entonces, nosotros tenemos que hacer un incesto hablando metafóricamente, que quede claro, hermanos, por favor. No tenemos que hacer esto con el papá, mamá o la hija, el hijo, no es por ahí, ¿eh? Es de otra manera, ¿sí? Pero hay que entenderlo, la autogeneración, ¿sí? Pues aquí también vemos, cruzamos, aquí está Galilea, cruzamos todo el Jordán, llegamos, pasamos Jericó, obviamente, y llegamos al Mar Muerto, y trabajamos el reino de Moab. Aquí está la clave. Aquí podemos nosotros realmente saber y ver, aquí está la gran obra alquímica, la inmortalidad, donde Jesús evidentemente logró la inmortalidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Bien, pues me regreso, hermanos, a donde estábamos. Bien, continuando en el 59. La mujer de Amram se llama, bueno, esto se los pongo porque de cuando nace Moisés, nunca se sabe quién es el papá y la mamá, hasta este entonces, ¿no? Dice, la mujer de Amram se llamó Yocabed. Amram es el padre de Moisés, o de ellos tres más bien, ¿no? Se llamó Yocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana, a los tres, ¿no? Pero entiéndase que estos tres, María es el mundo de Asiaj, Aarón es el mundo de Yesirá, que tiene que ver con la inmortalidad, y Moisés es el hebreo que tiene que ver con la resurrección y ascensión. Bien, continuamos la 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos los varones de un mes arriba. O sea, ¿qué es 23,000? Los 23 pares. O sea, pero son los levitas, son los sacerdotes, ¿sí? Entonces, está correcto. O sea, partimos sobre el número 23, ¿no? Tenemos que leer continuo. Todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Bueno, o sea, quien no es israelita no entra en este proceso. Así de fácil. ¿Cuándo se hizo la Pascua? Se hizo en el mes primero, que es el mes Abib, a los 14 días del mes. Será la Pascua de Jehová. Vean, por eso el cristianismo también viene Saulo de Tarso con su gente y le maneja más, para mí, más explicado y entendido. El mes primero, o sea, cuando uno empieza y tienes 14 días, o sea, 7 más 7, fíjate lo interesante, 7 más 7, que es el Via Crucis, el 14, pero también 14 son el número de pedazos que fue destrozado Osiris por su hermano Tifón. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que estos 14 pedazos, que son 7 más 7, son los que verdaderamente tenemos que resolver en este plano físico. Aquí se van a trabajar dos mundos, el asiático y el sirático.
ya que el viático se hace en un estado superlativo, después de la resurrección y ascensión. O sea, es el famoso tercer templo, o templo de Jerusalén, o Jerusalén celeste, o templiterio para algunos. Entonces, para poder, paso es paso, para poder pasar con el crédito de Jehová, necesitamos 14 niveles de conciencia, pero hay una condición, ahora sí, vamos a llamarle jeroglífica, hablando de Osiris, ¿verdad? O si gustan, egipcia, ¿no? El número 14 es el falo de Osiris de madera, de sicomoro, de un árbol, el sauce llorón se le llama aquí en México. Entonces, ese falo de madera hace nacer, lógicamente a través de Isis, su hermana y esposa, hace nacer a Horus, pero Horus el nuevo, porque hay un Horus viejo que se llama Harpócrates, que es cualquier, como nosotros, es un ser humano mortal. En cambio, el Horus nuevo ya es un ser inmortal, ¿no? Entonces, esta Pascua, hay que pasar esta Pascua, o sea, tenemos que resolver el primer 7, luego el segundo 7, que aquí está contenido en el 14, que es lo mismo de Osiris. Tenemos que ensamblar estos 14 pedazos, hablando filosóficamente, pero que conste que para poder ensamblar el segundo septenario necesitamos de un falo metafórico, nunca carnal. Esa es la gran obra, nunca carnal. Esta es la Pascua convencional de los judíos, ¿no? Es así lunar, nos vamos conforme a la luna, ¿no? Vean este secreto tan increíble, hermanos, en el 31-22. Déjenme leer el de arriba para que amarrar el de abajo, ¿no? Dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, e hicieron Moisés y el sacerdote hacer como Jehová mandó a Moisés. Dice uno, oye, pero espérame, aquí son 6 metales, me falta uno. ¿Cuál falta? Mercurio, obvio. Falta el mercurio, falta Jod. ¿Por qué falta mercurio? Pues porque es parte de los números, parte de todo esto que estamos hablando, que es el 8, Mercurio es el 8, ¿eh? O sea, es Jod para la Kabbalah y evidentemente es lo que necesitamos en números completar. ¿Por qué? Porque Mercurio tiene atado a Capricornio, hermanos. Recuerden que de Jod a Tiferet tenemos a Capricornio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desatar al diablo? O sea, Capricornio. Recuerden que aquí en este libro de números vienen los bueyes, vienen las ovejas y vienen los carneros y terneros, ¿sí? Entonces el ternero es Capricornio, ¿verdad? El carnero es Aries. Oiga, esto digo para un alquimista y para un, ¿cómo se llama? Para un estudiante con cierto nivel de entendimiento, sabe muy bien, por ejemplo, quién es el buey, quién es la oveja, quién es el carnero, bueno, el carnero es la oveja, quién es la ternera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, son signos zodiacales, hermano, ¿sí? Son signos zodiacales, ¿sí? Y aquí lo vemos, en el 38, de los bueyes, 36,000, caramba, 36,000, ¿qué es 36? Ya dijimos que la progresión aritmética del 1 al 36 vale 666. Y vean, y de ellos el tributo para Jehová, 72. ¿Qué es 72? 2 veces 36. Pero si ya dijimos que 36 es un 6, necesitamos 2 seises, que es 72. O sea, necesitamos 2 mundos, Asiaj y Yesiraj. Si no, no podemos llegar a Jomaj, a la tierra prometida. Si no logramos este 72, no llegamos a la tierra prometida, ¿sí? Que es el mar muerto. Eso sí cuesta trabajo entenderlo, ¿eh? Pero el mar muerto se refiere a la inmortalidad, ¿eh? Bien, continuamos. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad, que es Aries, y los hijos de Rubén, que es Piscis, pasan con vosotros el Jordán. Quiere entender que todos, ¿eh? O sea, si el uno pasa y el último, pues los intermedios también. Pero vamos a ver, continuamos para darle un amarre mejor. Armados todos para que la guerra delante de Jehová, o sea, es el trabajo, yo diría que hasta cruento de la parte evolutiva, tanto iluminativa como de la inmortalidad, es una guerra, una lucha, dice, luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Pero Galaad no es el paraíso, ¿eh? Es la tierra de Canaán, ¿sí?
Y la tierra de Canaán, recuerden que está allá en Galilea, arriba. ¿No? Hoy es Palestina, por cierto, ¿no? Bien. Bueno, ahí se refugió la tribu de Judá. Después del exilio, cuando regresan acá de Babilonia, llegan precisamente la Judá, la tierra judía, ahí se llamaba Judea, porque estaban los judíos, ¿sí? Nomás la tribu de ellos, ¿no? Hoy es Palestina, ya el otro asunto ya, digo, no conviene ni hablar, me refiero a la parte bélica, política, no tiene que ver con nosotros. 33:9. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon ahí. ¿Qué quieren decir? Y ya están acercándose, evidentemente, a la gran obra. 12 fuentes de agua significa las 12 tribus, los 12 signos del zodiaco, etcétera, ¿verdad? Fuentes de agua significa generaciones mentales iluminativas, ¿sí? 70 palmeras, recuerden que la palmera es el vegetal que tiene la semilla más grande y representa el azufre y los filósofos, ¿sí? Entonces las 70 palmeras significa la parte creativa o generativa de los 7 cuerpos. Esto no conviene leerlo, digo, no conviene leerlo ahorita por los tiempos, pero trato de decirles que aquí está todo un recuento de todo lo que es, cómo se movieron, ¿no? Salieron de aquí, se fueron acá y de acá se fueron allá. Ahí está todo. Este es todo el viaje que hicieron en las 3 tierras, ¿sí? Bueno, pues esto ya lo damos por hecho. Esto se lo mando y usted lo leen ahora sí despacio en casa, ¿no? Continuamos en 33-38. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Jehová, porque estamos en la narrativa. Aarón ya murió. Y hay que resaltarlo, ¿no? Conforme al dicho de Jehová, y ahí murió a los 40 años de salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Fíjense, esto no lo decía arriba, aquí abajo sí, por eso lo subrayé. A los 40 años de haber salido de Egipto, o sea, después de la sabiduría de los dos mundos, o sea, acuérdense de 20 años y mayores, son 10 más 10, entonces con estos 2 grados de iniciación que tenían, si quieren ustedes el primer grado y segundo grado, a los 40 años de haber salido, o sea, ya terminó completamente, ¿verdad? Entonces dice, en el mes quinto, o sea, logra la quintesencia, ¿sí? En el primero del mes, o sea, en el primer día logra la quintesencia. Claro, con las condiciones de haberse iniciado en Egipto 2 niveles, de haber pasado los 4 mundos, entonces ya logra la quintesencia. Digo, ya he explicado, yo siento que se oye pues de alguna manera bien, ¿no? 39. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Lo puse a propósito, pero se supone que 120 años es máximo. Moisés vivió 120 años y 123 años a Aarón. Lo que pasa es que son 123 significa 120, que son las 3 Pascuas, y 3 significa que logró el proceso total de la gran obra, ¿no? Porque aquí viene lo importante. Miriam, aquí dice que es María, así traduce, pues como está traducido al español dice que es María, pero es Miriam en hebreo, ¿no? Miriam, Aarón y Moisés son las 3 Pascuas, o sea, son una sola personalidad fluyendo en 3 niveles de la evolución divina, ¿no? Entonces, como son las mismas personas, entonces Aarón, el levita, el sacerdote, es el que va a transformar o a continuar con el proceso, pero sabemos perfectamente bien en la próxima videoconferencia que es el de Deuteronomio, a Elíasar no le dan la vara, se la dan a Josué, pero lo explicamos en la próxima, sí, por favor. Bien, aquí lo importante es que el 123 tiene una connotación singular porque dices tú, si Moisés vivió 120 años, Aarón 123, entonces ¿por qué murió primero Aarón que Moisés? ¿Verdad? Cuando tiene bueno, no sabemos la diferencia de años entre ellos, pero evidentemente pues es mayor de 3 años, ¿no? Pero es metafórico, para no buscarle exactitudes de fecha, ¿no? Es metafórico. Bien, entonces aquí viene, aquí continúa ya en Moab, ¿eh? Todo esto es de Moab, ¿eh? Aquí inclusive aquí dice, finalmente, déjenme subrayarlo, dice, finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sitim, en los campos de Moab, o sea, a un lado del Mar Muerto. Y como dice aquí, en el que sigue, el 33:50, ¿sí? Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, entrando por Canaán, o sea, arriba en Galilea, ¿sí? Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. O sea, hay que sacar toda la genealogía racial y vamos a destruir todos los ídolos de piedra, como dice aquí, y todas las imágenes de fundición y destruirles todos sus lugares altos. ¿Qué quiere decir? Que hay que destruir todos los engaños, todo hay que destruirlo, ¿no? Porque ya salimos de Galilea, ya pasamos por Canaán, vamos por el Jordán y vamos rumbo a Jericó, obviamente, y rumbo al Mar Muerto. Obviamente también a la tierra de Moab, ¿no? Obvio, pues, porque pues, ahí está la clave de la gran obra alquímica, ¿no? Y aquí todo esto que sigue, en el 33-53, dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. ¿Qué quiere decir? Que esta tierra, que este cuerpo físico, sacas todos los vicios, todos los obstáculos para la gran obra, y ahí está morando Jehová con nosotros. Obviamente Dios, o el Cristo Logo Solar, que es igual. Además que aquí viene algo muy difícil de entender. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte. Ahí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Aquí habla de suerte y la lógica, o sea, la suerte es fortuita, pero aquí hay que entender la suerte de otra manera. Suerte es su arte. Su puede ser sabiduría también, arte, el arte es la sabiduría, o tu arte, ¿no? Entonces, si lo entendemos por ahí, sí aplica bonito, sí aplica bien, ¿sí? Bien, ya estamos terminando, 34:12. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado, es el mar muerto, ¿eh? Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, ojo, levitas son los sacerdotes, 6 ciudades serán de refugio. O sea, nosotros nos vamos a refugiar, fíjense la metáfora, ¿eh? Nos vamos a refugiar en 6 ciudades, pero falta una, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades, que es el 21 par. Vean la metáfora, hermanos, es increíble. ¿Por qué 6 ciudades y no 7? Porque en el mercurio está el secreto, es el metal que falta, joder, el mercurio y los filósofos. Entonces, todos los demás, inclusive hasta el plomo de vinaje, el plomo de Saturno, todos los 6 metales, o estas, vamos, ahí estamos, la humanidad está refugiada ahí. Tenemos que salir, tenemos que salir. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Pues por Jod, porque está enterrado, Irán Aviv, ahí está enterrado ahora sí, todo el vericueto, toda la información necesaria para salir de ahí. Pero tenemos 42 ciudades que tenemos que también de alguna manera resolver, que es el 21 par. La intención 7, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus hijos. ¿Por qué? Porque 41 más los 7 cuerpos, pues son 48. O sea, tenemos que trabajar nuestro interno, hermanos, con el 21 par, los 7 cuerpos, o con la parte animal, obviamente. 35:15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Recuerden que el extranjero es Jehová. El extranjero es la parte divina, es el Logo Solar, el Cristo solar. Y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. ¿Qué es una muerte sin intención? Pues la muerte natural. ¿Cuál es la muerte con intención? Es el suicidio o homicidio. Pero hay otra muerte que es con intención, que es la muerte segunda. Ese es el segundo nacimiento. Tiene mucho que ver con esto, aunque en el Deuteronomio, pues ya lo vamos a ver más claro. Pero ahorita estamos simplemente acercándonos al mar muerto, o sea, al paraíso, ¿sí? 35:32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. O sea, ¿cuándo muere el sumo sacerdote? Cuando se te agotan los recursos sacerdotales, o sea, divinos. Porque muchos de nosotros, bueno, la humanidad, se muere y se rinde ante Dios. Es decir, en el sentido, Dios dirá y voy hacia Dios, todas esas cosas que salen después de la muerte, ¿no? Que por cierto son engaños. Pero a lo que yo quiero llegar aquí, aquellas personas que ya están refugiadas y no han encontrado el mercurio de los filósofos,
porque estamos hablando de 6 ciudades de refugio, ¿ya? Entonces, pues van a morir simplemente hasta que su parte, vamos a llamarle conscientemente divina, dure, ¿no? Y vean lo que dice en el 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Ok. Cuando tenemos un hijo, pues no derramamos la sangre, es lógico. Pero cuando trabajamos la gran obra, sí derramamos la sangre con el dedo, como dice aquí. Estoy hablando, repitiendo palabras que están aquí, ¿verdad? Hasta con el dedo vamos a pintar, hagan de cuenta, las paredes del Ara, ¿no? Si se acuerdan, eso lo vimos en el Éxodo, ¿no? Entonces, aquí está una clave muy importante, ¿no? Que la sangre tiene una preponderancia, la cual tenemos que poner una importancia singular, ¿no? Porque una cosa es derramar la sangre a través de los hijos, y otra es quien derramó la sangre, o sea, el operador de la gran obra. Ese sí derrama la sangre. En el 13, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés y los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Punto. Esta es la gran obra. Así fácil. Aquí terminamos números y el Deuteronomio, evidentemente, es quién pasa y quién no pasa al paraíso. Ahí vamos a ver a Chibolet. Quien pronuncie bien Chibolet o mal, pasa o no pasa. Eso lo vemos en la próxima videoconferencia. Bien, mis hermanos, pues con esto termino. Ojalá haya sido explícito. Yo entiendo que es muy difícil, se lo he dicho varias veces, la Kabbalah y la interpretación, sobre todo de la Tanakh, es muy complicado. Lo hicieron iluminados, es perfecto. Esto es perfecto, es un proceso. No tiene nada que ver con que haya sido embebido en una historia, no tiene que ver que sea histórico, no. Esto no es histórico. Ningún historiador puede aceptar todo lo que se dice aquí, pero aquí es un proceso de la gran obra. Los 5 libros de Moisés son un proceso, ensáyenlo como un proceso, no como un libro de historia teológica. No, es un proceso de alquimia. Ensáyelo y verán que le van a encontrar cosas increíbles. Bien, cualquier hermano que tenga dudas, aquí están los correos, escríbanos. El que haya entrado por primera o segunda vez o algo así, este es el número 21. O sea, los 20 anteriores ya están en YouTube. Vean aquí en Somefer, en YouTube, y ahí pueden leer ustedes las 20 videoconferencias, pues para que le sigan el hilo, como se dice coloquialmente, ¿no? Les envío el original, obviamente la videoconferencia también, para que ustedes pues, lo vean más despacio en casi todo. Y aquí están los correos por si quieren hacer preguntas, ¿eh? Bien, pues muchas gracias. Que les vaya bien a todos.